que hace contacto con las patillas del diafragma, ¿sí? El collarín. Acá en el funcionamiento creo que se ve. ¿Ah? Ahí se va. Fíjate, ahí el elemento, si mandamos aceites y cuando apretamos el embrague a este servo, y eso provoca el movimiento del collarín y de todo el elemento y actúa sobre las patillas. A ver. Entonces ahí desacopla, hace que el disco que se desacopla del volante, podamos meter la marcha, podamos meter el cambio. La campana gira solidaria al volante, por lo tanto sigue girando. Lo que se ha desacoplado es el disco. Ahí está, ahí lo muestro otra vez. Y la fuerza de restitución después la hace el... Exactamente, la hacen los bueyes, los resortes, cuidado. Bien. ¿Te ubicaste? Bueno, vamos a, como todo elemento mecánico, tenemos algún modelo matemático o tenemos algunas cuentas que hacer. Usted quita el pie del entrada en un rápido. ¿Por qué el motor para el ¿Cómo? Perdón. Usted quita el pie del pedal muy rápido. ¿Por qué el motor para el transmitir el torque? Y sí, pero ¿cuál es el tema? Que si vos sacás el pedal, o si lo sacás, se lo tironea el elemento. ¿No te ha pasado? ¿No has sacado y te tironea? Claro, exactamente. Eso es lo que pasa, ¿sí? Así que trataba de no hacerlo porque producir desgastar. Bueno, vamos al modelo matemático. Hay un momento de rozamiento porque dijimos que el elemento de fricción lo necesita, y ese momento de rozamiento tiene que ser proporcional al momento nominal o al momento que necesitamos transmitir.
Para sacar esa proporcionalidad introducimos un factor K, que es un factor que está formado por distintos elementos. El factor de irregularidad de cupla de la máquina motriz. Generalmente la transmisión de potencia no es un valor constante, ¿sí? Debemos tener algunos, como dijimos, algunos elementos torsionales, algunas cuestiones de desalineación, por lo tanto hay una irregularidad en la transmisión de la cupla del par torsor. Tenemos un factor de irregularidad de la cupla, o sea, uno para la máquina motriz, el otro para la máquina conducida, ¿sí? Son factores de seguridad por la duda. Y el factor de aceleración. Nosotros dijimos que en determinado momento la velocidad del árbol motor caía y la velocidad del árbol conducido aumentaba, ¿sí? Había un par de aceleración, por lo tanto ese lo tiene en cuenta ese factor. Todos esos valores, ¡buah! Quedó bloqueado. Ahí está. Todos esos valores están contemplados, o sea, los fabricantes ya me han identificado algunos valores, por ejemplo, el factor de irregularidad de la máquina motriz. Fíjense que depende del tipo de máquina motriz que yo tengo, motor eléctrico, son mayores para los motores de combustión, ¿sí? Este de combustión interna, este ciclo Otto, nafta, ciclo diésel 1,5 y el diésel lento 2, hasta 2. ¿Sí? Son factores de irregularidad. Son factores que colocamos por los distintos efectos diversos que puede haber en la transmisión de potencia. El factor de aceleración, según las condiciones y el tipo de motor, está en ese orden más o menos, ¿sí? Y el factor K, que es la combinación de los otros factores, de irregularidad de la máquina motriz, de irregularidad de la máquina conducida, para el caso del automóvil se toma entre 2 y 2,5. Fíjense que bastante conservador y tenemos que así. Bueno, este es el factor de irregularidad de la máquina conducida y me lo ha definido si tenemos un generador, si tenemos ventiladores, compresores, bombas, un árbol de transmisión, ¿sí? Dependiendo de algunas aplicaciones las más comunes. Y acá, a pesar de que ustedes no son diseñadores, necesitamos conocer algunos parámetros, o por lo menos determinar, eso es lo que van a hacer con el ingeniero García, la próxima clase, determinar algunos parámetros, ¿sí? Fundamentalmente fuerzas de rozamiento, radios de fricción, para poder tener una idea de lo que estamos usando. Y hay dos formas de realizar ese cálculo. Acá le hablamos de dimensionar, pero en realidad no es dimensionar. Estamos solamente verificando algunos parámetros característicos. Dimensionar es mucho más amplia la palabra. Tendríamos que darle forma al embrague correspondiente. Y hay dos criterios: de presión uniforme y de desgaste uniforme. Generalmente se adopta el cálculo por presión uniforme para embragues nuevos y el de desgaste uniforme justamente para embragues que ya tienen algunas horas de servicio. Entonces empecemos con el de presión uniforme, ¿sí? Acá tenemos un esquema del embrague correspondiente donde tenemos fuerzas axiales que están actuando en el sistema, ¿sí? Por lo tanto, calcula un área, o sea, está tomando de ese disco, esto representaría el disco de embrague, está tomando una superficie infinitesimal, por lo tanto, calcula un diferencial de área, ¿sí? Eso analícenlo ustedes con tranquilidad, me permite calcular la fuerza normal que tenemos actuando en el elemento. La fuerza normal es la fuerza que estaría actuando en forma perpendicular al elemento. Y me permite calcular la fuerza radial y la fuerza axial que deben ejercer los resortes para mantener el mecanismo acoplado. Todo esto en Schigre tiene un desarrollo, ¿sí? Creo que está el desarrollo. Acá yo le he puesto directamente la fórmula final, ¿sí? La fuerza del rozamiento es el coeficiente del rozamiento multiplicado por la fuerza normal. Siempre la fuerza del roce es mu por n, por la fuerza normal.
el momento de rozamiento, ¿sí? Que va a ser la fuerza multiplicada por la distancia donde estamos considerando el roce en el disco, y la fuerza axial. Todo esto hay un desarrollo matemático. Si ustedes se van a los textos de Schigne, hay una parte, en algunos casos está considerado el desarrollo, el Hibbeler también, ¿sí? Así que debe decir que si ustedes necesitan el desarrollo, plantéenlo, si no directamente, como les digo, la fuerza normal depende de la presión, depende del área, ¿sí? La fuerza del rozamiento depende de la fuerza normal y del coeficiente del rozamiento, si no se acuerda la fórmula. Y eso me permite calcular la presión media, la presión que tengo que hacer sobre el disco de Bragg para poder lograr el acoplamiento correspondiente. Y haciendo, despejando de acá, de la fórmula del momento del rozamiento, llego a lo que se llama al radio de fricción o radio de rozamiento. Es un parámetro interesante porque me permite calcular dónde voy a tener mejor contacto, o dónde puedo analizar dónde va a tener mejor contacto el disco de Bragg con respecto a la fuerza axial correspondiente. El desgaste uniforme, el desgaste que está representado por la letra delta, es proporcional a la presión y a la velocidad, ¿sí? Y generalmente se utiliza este criterio para sistemas que ya tienen ciertas horas de servicio. Bueno, el desgaste uniforme también, sacamos la fuerza, el momento de rozamiento, ¿sí? Tenemos el momento de rozamiento, tenemos para el momento de rozamiento está en función de una constante C. Para calcular ese valor de la constante C, queda en función de la fuerza axial y de los radios de fricción exteriores e interiores. Todo esto, reitero, tiene un desarrollo matemático en el cual me permite hacer la integración, determinar eso. Como siempre digo, no es el espíritu de la materia, entonces nosotros directamente trabajamos sobre las fórmulas finales, ¿sí? Reemplazando el valor de C en el momento de la fórmula del momento del rozamiento, ¿sí? Y despejando, actuando acá, me puedo calcular el radio de fricción o del rozamiento, que es el parámetro que yo tengo que tener tanto en presión uniforme como en desgaste uniforme. Y acá, fíjense que me dice, yo tengo acá en abscisas la relación entre el radio interior y el radio exterior, y me dice que a medida que, para valores bajos de esta relación, la diferencia entre la presión uniforme y desgaste uniforme es grande, y a medida que nosotros vamos a esta relación va disminuyéndose, o sea, va aumentando, tomar uno u otro criterio es exactamente lo mismo. Indudablemente que todo esto hacia el análisis, al dimensionamiento del rodamiento, ustedes más o menos tengan una idea de que en función de las relaciones entre los radios correspondientes, los radios de fricción interior y exterior, pasa esto, que para valores bajos tengo gran diferencia entre un criterio y el otro, y a medida que esa relación se va haciendo más alta, el criterio puede ser prácticamente, puedo tomar uno u otro sin cometer gran error. ¿Sí? Esto está mucho más desarrollado, por ejemplo nosotros los electromecánicos lo vemos mucho más desarrollado y realizamos un montón de cosas, parámetros más, porque justamente el perfil que tenemos de dimensionamiento. Ustedes con que conozcan esto, basta y sobra, ¿sí? Indudablemente que dijimos que el roce produce calentamiento, ¿sí? Por lo tanto, necesitamos conocer el calentamiento que se va produciendo, ¿sí? Y fíjense que ese calentamiento, ese calor generado, está en función de una fórmula que ustedes ya conocen, que es el calor. Esta es la ecuación de la calorimetría, que deben haber estudiado en termodinámica, en donde tenemos acá el calor específico del metal con que está hecho el disco, ¿sí? Multiplicado por el peso correspondiente, el peso del disco, el peso de la placa de Bragg, y multiplicado por el delta T, la temperatura final menos la temperatura inicial. Ha usado una letra media trombótica para la temperatura, pero en definitiva, esto es lo que se conoce como el salto térmico. Esta expresión, así como está, representa la ecuación de la calorimetría que ustedes estudiaron en termodinámica, ¿sí? El calentamiento que se produce en un disco de fricción
se calcula a través de la ecuación de la calorimetría, así que no se complica la vida pulsando que eso cualquier una fórmula complicada. Bueno, la temperatura de las placas de Bragg, acá podemos sacar la temperatura final. Si yo conozco más o menos, tengo una idea del calor que se está generando, ¿sí? Estos son datos, calor específico del elemento del material con el que está hecho el forro, es dato. El peso puedo obtenerlo rápidamente. Todo lo pone, ustedes se acuerdan en termodinámica que todo lo pone, el calor lo pone en función del equivalente térmico del trabajo, 1 sobre 427 kilocalorías sobre el kilográmetro, está puesto en función de eso, por eso aparece ese 427. Y en definitiva, la temperatura final que va a obtener el disco de Bragg va a estar en función de el área de rozamiento y del peso de las placas de Bragg. Vamos, pues lógicamente la temperatura inicial, que es el valor que nosotros tenemos que tener como referencia. Materiales de fricción. Las materiales de fricción deben reunir una serie de cualidades. El principal, coeficiente de fricción alto. El principio del sistema se basa en él. Y tiene que ser uniforme. Ese coeficiente de fricción alto debe mantenerse durante un cierto tiempo, durante la vida útil del Bragg. Indudablemente que a medida que se desgaste va a ser menor. Escasa variación del coeficiente de roce con la temperatura, velocidad y presión específica. También está relacionado con lo de arriba. Buena conductividad térmica, indudablemente para que no se degrade con el calor, ¿sí? Tiene que tener buena conducción porque si no el calor lo va a degradar. No causar sobre los materiales metálicos de discos y tampones desgaste excesivo. No voy a poner tampoco una lija, ¿sí? Que me desgaste la placa opresora, que me desgaste el volante. Tiene que tener un coeficiente de roce adecuado, ¿sí? Pero sin dañar las partes metálicas. Como hay calor, hay dilatación, por lo cual tengo que tener en cuenta ese coeficiente de dilatación. Hay plasticidad, que permite una buena adaptación a deformaciones. Eso, ¿se acuerdan que dijimos que se lo daba la rigidez torsional, la daban los resortes, esos que están en todo su perímetro? Bueno, costo aceptable, desde ya necesitamos una buena solución técnica que sea la más económica o que sea la más adecuada. Disponibilidad, eso no lo hemos charlado, pero es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Tengo que colocar un sistema que tenga rápida disponibilidad, que yo pueda reemplazarlo inmediatamente y no tener parado el sistema 5 meses o que tenga que pedirlo por encargo y me demore 2 o 3 semanas. Siempre tengo que tener en cuenta esta disponibilidad, no solamente para esto, sino para todos los sistemas de transmisión que estamos viendo. Y bueno, y la resiliencia está relacionada con la energía de deformación. Esas son las características principales que tiene que tener el material de fricción del forro, en definitiva, del disco de Bragg. ¿Cómo estamos con la hora, Rick? Acá está, acá en las 3, ya estamos entonces. Bueno, acá más de lo mismo. Y acá empezaríamos a ver los tipos de forros que se utilizan actualmente. Los antiguos eran de asbesto, pero el asbesto, ¿sí?, tiene la característica que se degrada y que es cancerígeno. Por lo tanto, por razones de seguridad, la ley de seguridad los prohibió, ¿sí? Y entonces hay forros de orgánicos, y ya vamos a charlar de qué se trata, carbocerámicos y de metal sinterizado. Hasta acá vamos a llegar por el día de hoy. Chicos, si nos desocupamos, que no creo porque tenemos 5 alumnos, pero si nos desocupamos volvemos. Así que anden por ustedes. ¿Tienen otra materia después? No. Ah, ya no. Bueno, entonces no lo retaré.